Muy buenas tardes y espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de esos casos que a mí me resultan muy interesantes, que son casos bastante antiguos, pero que son demasiado interesantes. Espero que a ustedes también les parezca así que vamos a ir directamente con todos los datos del caso. En el caso de hoy vamos a estar viendo uno de esos antiguos casos que ocurrieron en Argentina, que impactaron hace casi más de 90 años la historia criminal de este país. Como un suscriptor una vez llamó, un caso vintage, que a mí me parecen sumamente interesantes de analizar. Entonces vamos a hablar hoy del secuestro y asesinato del pequeño Eugenio Pereira Iraola. Nos remontamos entonces a Buenos Aires, en la República Argentina, año 1937, para que cuando te digan que esto no pasaba antes, puedas recordarles este caso. Ese día, el 24 de febrero de 1937, la pareja conformada por José Simón Pereira Iraola y su esposa Dolores Santamarina, descendientes ambos de familias de la alta sociedad, por parte de él, de uno de los grandes hacendados de la provincia de Buenos Aires, y por parte de ella, nieta de uno de los personajes legendarios, pionero de la ciudad serrana de Tandil, e hija de un senador nacional. Con la idea de pasar unos días cerca del mar, ese día el matrimonio se trasladó con sus 7 hijos a la estancia La Sorpresa. La estancia pertenecía a una de las hermanas del padre de familia. Estaba ubicada en Camet, a 25 kilómetros de Mar del Plata. Llegan a la estancia, comienzan a bajar todo el equipaje, los empleados en realidad comienzan a bajarlo, mientras la familia ingresan al casco de la estancia. Apenas bajaron los chiquitos, los más pequeños salieron a correr por el campo. Para ubicarnos más o menos como eran las estancias en ese momento, quizás aún lo siguen siendo, estaba el casco, que tenía la casa principal, y alrededor mucho, pero mucho campo, en algunas partes con muchísimos árboles y en otras campo abierto. En uno de los sectores de campo abierto había una hamaca donde uno de los hijos, el más pequeño, Eugenio de 2 años, se había subido y se había puesto a jugar ahí mientras estaba a su lado uno de sus hermanitos, el de 4 años, Santiago. Y esa fue la última vez que vieron al pequeño. Mientras su madre tejía en la galería, los miraba, pero se fue unos minutos adentro de la casa. Cuando sale, ve que ya no estaba en la hamaca y comenzó a llamarlo, en reiteradas oportunidades, pero el pequeño no le respondió a ninguno de estos llamados. Santiago, quien había estado cerca, cuando la madre le pregunta, le dice: a Eugenio se lo llevó un hombre de barba. La madre comenzó a temblar y a llamar a los gritos a los familiares para que le pudieran ayudar a buscarlo. También avisaron a la policía, quienes se acercaron de inmediato al lugar. Sobre todo, como les dije, se trataba de una familia de alta sociedad, vinculada al poder económico y político del país, por lo que la búsqueda comenzó de inmediato. El día pasó y no lograron encontrar a Eugenio. Al otro día, los periódicos ya hacían eco de la noticia, hablando en los titulares de la búsqueda del pequeño niño rubio de ojos azules de la alta sociedad. Se manejaron varias hipótesis con respecto a la desaparición y una de ellas era que debido al poder que la familia tenía, podría tratarse de un secuestro extorsivo, aunque no había recibido ningún llamado, al menos hasta ese momento, pidiendo un rescate. Era entendible que se pensara esto como primera hipótesis porque en la época ya habían habido varios casos de secuestros, sobre todo de niños, por grupos bien conocidos de delincuentes, en su mayoría de origen italiano. También surgió la hipótesis de una venganza de los cómplices de un tal Rogelio Gordillo, el pibe Cabezas, o la banda del pibe Cabezas, que había asaltado a Simón Pereira, el papá de Eugenio, en un almacén tiempo atrás, cerca de un campo en Peguajó. Pero todo esto fue descartado. Seguían intensas búsquedas entonces en varias direcciones. Se rastrillaron campos, allanaron viviendas, ranchos, se revisaron arroyos. La policía rastrilló absolutamente todos los terrenos cercanos. También se fueron alejando en los partidos de Balcarce, Maipú, Reuch, Tandil y Coronel Vidal. Todos los campos cercanos, o
las localidades cercanas. Lamentablemente, 3 días después, el 27 de febrero de 1937, un joven que arrendaba una parcela cercana aproximadamente a unos 1700 metros de la estancia, el joven se llamaba Juan Vidar, estaba trabajando en el campo cuando encuentra el cuerpo del pequeño Eugenio. Fue hallado sin sus prendas de vestir, descalzo, en avanzado estado de descomposición. La posición en la que lo encontraron fue con los brazos extendidos hacia el costado, una de sus piernas flexionada y la otra, la derecha, sobre su panza, lo que hacía pensar como que el pequeño estaba durmiendo. La imagen que tuvo que ver el padre al reconocerlo fue terrible. La cabeza estaba prácticamente llena de insectos, el cuerpo estaba con muchas marcas, se cree que por las alimañas del lugar. Faltaba parte de su cuero cabelludo. La conmoción fue tanto a nivel nacional como internacional. Tanto periódicos del país como los principales en Nueva York se hacían eco de la noticia. ¿Quién pudo haberle hecho algo tan horrible a alguien tan pequeño? Y se conocen los datos de la autopsia. Confirmaban que Eugenio había sido estrangulado. Determinaron que el fallecimiento databa aproximadamente de 30 horas, producido, como mencioné, por asfixia por estrangulamiento. Tenía rasguños que presentaba post-mortem que indicaban que el cadáver del pequeño había sido arrastrado por el suelo. No se habló de abuso, pero no se aclaró si es porque no existió o simplemente porque en esa época no se hablaba de estos temas. Sobre todo que estamos hablando de 1937, donde todos estos temas se tapaban. A 10 cuadras de donde encontraron el cuerpo, encontraron la ropa que tenía puesta ese día cuando desapareció o cuando fue secuestrado. La ropa estaba intacta, lo que significa que él no caminó esos 1700 metros donde fue que lo encontraron, lo que significaría que se la sacaron cuando apenas se lo llevaron. De otra manera tendría tierra o barro del lugar. Con las investigaciones comenzaron a tener a los primeros detenidos. Se detuvo a varias personas, más que nada a los peones que estuvieron ese día en la estancia. Tanto los que ya trabajaban ahí, como los que llegaron con la familia Pereira Iraola. Y si se preguntan si en algún momento se investigó a personas que no tuvieran que ver con los empleados, no. Investigaban a personas del lugar, pero como les dije, solamente a los empleados, no a las personas que estaban ahí, que eran varias, pero que pertenecían a la clase alta. Supuestamente, como los perros no ladraron, significaba que conocían a la persona que actuó o que se llevó al pequeño. En esa madrugada misma detienen e interrogan a 2 mensuales, 2 personas que trabajaron ahí, de 36 y 58 años, a un ordeñador de 18, a un alambrador de 17, a un tal Gancedo, que es un hombre barbudo, justamente, que no figuraba en la lista porque él hacía changas en el lugar. También tenían una hipótesis que era una posible venganza de un mayordomo despedido de la estancia que también quedó preso junto a su familia y a su hijo de 14 años. También se habló, o buscaron, a un entregador entre el personal de servicio y los peones de la estancia. Pero se enfocaron en este hombre, Gancedo, el que tenía barba. El comisario que estaba a cargo le dijo a la prensa que este hombre, curiosamente, insistía en trabajar, que le dieron una asada para que fuera a sacar cardos, justamente cuando dejan de ver al pequeño. Gancedo esa tarde se había retirado supuestamente por terminar su trabajo. Cuando regresó a buscar sus cosas, porque era una persona que trabajaba haciendo changas, lo que significa que era contratado o llamado para hacer algún trabajo de pequeño tiempo, y luego él se iba. Cuando fue a buscar sus cosas, que fue por su propia voluntad de regreso a la estancia, dicen que estaba prolijamente afeitado. Se cuenta que él responde cuando le preguntan por esto: me saqué la barba porque la tenía muy larga. Esto lo había hecho en Mar del Plata, donde fueron y preguntaron al barbero que le cortó. Dicen que este lo notó muy nervioso, pero a pesar de esto él regresó a la estancia, que es cuando fue detenido. Todo se fijó en él, todos los demás fueron descartados. Al día siguiente llevan al hermanito Santiago, el de 4 años, que dicen que cuando se acercó a este hombre, cuando se lo mostraron, se larga a llorar, como con una crisis de nervios. Y esto lo tomaron como una confirmación o un reconocimiento
de que ese había sido el hombre que se llevó a su hermano. ¿Quién era José Gancedo entonces, al que apodaban el linchera? En realidad, por llevar sus ropas en una bolsa o estar en condición de ir de acá para allá, le decían linchera, como le decían así a muchas otras personas en estas condiciones. Era un español de 45 años que había llegado a la Argentina en 1914. Había trabajado como peón rural tanto en Tandil, Balcarce, Coronel Vidal, y en 1926 había sido detenido en Mar del Plata por un delito menor ocurrido algún tiempo atrás, cuando, dicen, changueaba en la estancia El Tejado, a 7 kilómetros del acceso a Mar del Plata. Y el incidente fue más o menos así. Los dueños de esa estancia estaban practicando tiro con un revólver y pistola cuando Gancedo se habría acercado, los interrumpió, según ellos de sorpresa, sacó un arma de su faja y comenzó a disparar contra los blancos, a los mismos que estaban disparando los dueños del lugar, diciéndoles: yo también sé tirar. Desde ese momento fue expulsado tanto del campo como de la zona. Esos eran los antecedentes que el hombre tenía. Mientras estaba detenido, contestó algunas de las preguntas que le hacía, pero él hablaba de manera muy baja, muy escueto como para responder, hasta que directamente no habló más. Llevaron especialistas para realizarle pericias psicológicas. Decían que no era un hombre normal, pero que no significaba esto que fuera irresponsable del hecho. Lo que significaba, sí, tiene algún trastorno psiquiátrico, pero que estaba bastante lúcido o consciente de lo que hacía. No se trataba de un loco, pero tampoco de un hombre normal. Seguían intentando interrogar a este hombre y este hombre estaba completamente mudo. Lo llevaron entonces a la morgue para que viera el cuerpo del pequeño Eugenio. Según dicen o cuentan, no demostró nada, ni un gesto, y que encima se encogió de hombros. Al mismo tiempo se estaban trasladando los restos del pequeño a Buenos Aires, donde recibiría cristiana sepultura en la bóveda familiar del cementerio de La Recoleta, en la capital porteña. Y ahí, al otro día, cuentan que mientras estaba detenido decide hablar, pero que solo había dicho que quería tomar mate, y que le prometieron que podría llegar a tomar la cantidad que quisiera si decía lo que había pasado, cuándo y cómo, por lo que termina declarando que sí, que él fue el autor de todo ese horror, pero que no quería hacerle ningún mal, que ocurrió de casualidad, que estaba cerca, que los chicos estaban jugando ahí, que el más chiquito, es decir, Eugenio, se acercó para saludarlo, él le dio la mano y se lo llevó a caminar un poco, que luego cruzaron el alambrado, que se fueron metiendo dentro del maizal y que en ese momento Eugenio, de tan solo 2 años recordemos, comienza a llorar y a gritar, como Gancedo se asusta, tenía miedo de que esto lo metiera en problemas, por lo que le pegó, le tapó la boca, con una mano dijo, por lo que habría dejado de respirar. Sus palabras fueron, según dicen, cuando quise acordarme, pobrecito, no respiraba. Al ver que estaba inconsciente, retiró la ropa que él tenía para intentar reanimarlo. Dice que estuvo como 1 hora, pero no reaccionaba. Se fue hasta el altillo de la estancia donde él estaba viviendo y trató de dormir, pero no pudo. Volvió entonces al lugar donde había dejado el cuerpo, agarró una azada con la que él supuestamente estaba retirando la tierra y hojas del lugar para tirársela encima, para poder ocultarlo. Al otro día, a primera hora, nuevamente se va hasta el maizal, agarra el cuerpo del pequeño y lo lleva en brazos hasta el lugar donde lo encontraron. Y lo sacó de ahí porque tenía miedo de que lo encontraran. Sin embargo, el cuerpo decía que había sido arrastrado. En cambio, la declaración de él dice que lo había llevado en brazos. Y como un dato random, en el momento dijo que en la estancia le debían plata por el trabajo que había realizado, que había sido de solamente 1 hora. El abuelo del pequeño, que aparentemente estaba presente, hizo el ademán de sacar un revólver frente al acusado, y tembloroso le dijo que por favor no le hiciera daño, que había sido un accidente. Recordemos que el abuelo era un senador nacional y realizan la reconstrucción. Para esto se citó a la prensa. La misma registró varias marcas en la cara de Gancedo, como si lo hubieran golpeado, que se pensaba que habría recibido una paliza para que declarara. Ese lunes 1 de marzo, cuando realizaron la reconstrucción, Gancedo llevó de la mano a un policía que hacía de Eugenio. Comenzó a caminar desde la estancia hacia el campo y en el trayecto responde un par de preguntas que le estaban haciendo, pero al llegar al borde del maizal se detiene y dijo, adelante de todos los periodistas,
y de los policías. Hasta ahora seguí la farra. Yo no tengo nada que ver. Yo no maté a nadie. Y dijo, no voy a seguir. Me duelen los pies. Estoy cansado. El 23 de marzo de 1937, 20 días aproximadamente después de la reconstrucción, fue trasladado a la cárcel de Dolores. Horas después, aparece sin vida, supuestamente por su propia decisión, aunque las versiones dicen que no fue así. Circulaba el rumor de que una persona allegada al abuelo del niño se habría encargado de dispararle en el pecho. Pero también está la leyenda que dice que en realidad aquella noche el senador Antonio Santamarina llegó al penal de Dolores, se introdujo en la celda y le disparó. Lo que llamaban en ese momento justicia por mano propia. Si bien dijeron se iba a iniciar una investigación, quedó ahí en una oscura venganza de clase. Las marcas que tenía Gancedo supuestamente en el rostro para la policía habían sido por una crisis nerviosa que hizo que éste se golpeara él solo con las paredes del calabozo, y horas después ya había confesado el crimen. Sí, hay muchas dudas si fue él o no, pero para la historia quedó como el asesino del pequeño Eugenio Pereira Iraola, el final del hombre barbudo. También se plantearon muchas dudas, sobre todo porque en esa época se decía que un hombre de barba, el hombre de la bolsa, te llevaría. Por eso creen que el pequeño habría dicho que fue un hombre de barba quien se lo llevó. Pero una vez que este hombre apareció ya sin vida, a nadie le importaba saber si había sido verdad o no. Y acá damos por finalizado este crimen de la alta sociedad, ocurrido en 1937. Como les dije, era un caso bastante interesante. Bueno, déjenme saber si a ustedes también les pasó lo mismo, si les interesó. Y gracias a todos por estar viendo este video. Gracias a los miembros del canal, a los miembros de la comunidad. Y muchísimas gracias a todos.